¿Sabías que Japón es el único país en el mundo cuya constitución renuncia explícitamente a la guerra? Sí, la tierra de los cerezos y la tecnología de vanguardia tiene una cláusula de no guerra escrita en su propio ácido desoxirribonucleico. Por eso es tan obvio que está en marcha una transformación. El ejército de Japón hoy es casi irreconocible en comparación con la modesta fuerza de defensa que una vez tuvo. No obstante, este cambio no es una sorpresa para quienes han seguido de cerca la historia de Japón. El mundo puede ver a Japón como el niño cartel del pacifismo, pero la realidad es mucho más complicada. Durante décadas, Japón ha caminado una línea fina, equilibrando ideales pacíficos con las duras realidades de vivir en un vecindario peligroso. Pero ahora, la balanza se está inclinando, y Japón está reconsiderando lo que realmente significa el pacifismo en un mundo que se está volviendo cada vez más inestable. La escritura está en la pared. Japón está entrando en un nuevo capítulo, uno que podría terminar muy bien con la nación pacifista que pensábamos que conocíamos, y uno que pronto podría ver a Japón volver a la misma postura de guerra que juró abandonar hace décadas. Hablemos de eso. Explicar por qué Japón juró renunciar a la guerra en primer lugar parece un buen punto de partida. Después de todo, el arraigado pacifismo de Japón dista mucho de la potencia militarista que era hace solo unas generaciones. Para entender esta enorme transformación, debemos retroceder el reloj a una época en la que Japón era un imperio orgulloso, un imperio impulsado por la ambición, el imperialismo y una brutal máquina militar. Esta máquina fue posible gracias a la amplia industrialización de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el veloz desarrollo de fábricas, ferrocarriles y estructura militar, sumado a un creciente nacionalismo, aumentó las ambiciones de Japón. También orientó a Japón hacia el exterior. El país, sintiéndose amenazado por las potencias occidentales, buscó forjar su propio imperio, especialmente en Asia. El creciente papel del ejército japonés estaba directamente vinculado a los sueños imperiales de la nación. Este era un país que estaba preparado para luchar, conquistar y expandirse a cualquier costo, un país dispuesto a manchar sus manos de sangre a escala industrial. Para los años 30, Japón se encaminaba hacia la guerra. En 1931, Japón invadió Manchuria, intensificando su expansión agresiva en Asia-Pacífico, iniciada con la anexión de Taiwán en 1895 y Corea en 1910 Tianjin-Nikko. Para 1941, Japón había llevado su ambición a nuevos extremos, culminando en el ataque a Pearl Harbor. Esta acción catapultó al mundo de manera individual al teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Durante el curso de la guerra, el ejército de Japón cometió atrocidades, incluyendo la horrorosa masacre de Nankín, que se estima cobró entre 100.000 a 300.000 vidas chinas. El país se estaba convirtiendo en una fuerza notable, pero también en un paria ante el mundo. Sin embargo, esta agresión tuvo un costo inimaginable. Según estimaciones, más de 3 millones de soldados y civiles japoneses murieron en el conflicto. 200.000 vidas más fueron aniquiladas en el destello de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El impacto de estas bombas marcó el devastador clímax de una guerra que ya había cambiado el mundo de maneras inefables. No solo la pérdida de vidas llevó a Japón a apartarse del militarismo, sino también la absoluta humillación posterior. Una nación que una vez había asaltado el Pacífico, con sus ambiciones imperiales, ahora estaba de rodillas, con su emperador forzado a anunciar por radio la rendición de Japón. El pueblo japonés, que nunca había oído la voz de su emperador, quedó impactado por el fin de todo. Se dieron cuenta de que la militarización de Japón había sido un error, y con esa realización surgió un odio profundo hacia todo lo militar. Tras la derrota de Japón, el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas, encabezó la desmilitarización del país. Su meta era sencilla: forjar un mundo mejor a partir de la sangre y la carnicería del pasado. Y creía que en ese mundo Japón nunca volvería a ejercer poder militar. La pieza central de esta transformación fue el artículo 9 de la nueva Constitución de Japón, adoptada en 1947. Este artículo renunció a la guerra y prohibió a Japón mantener fuerzas militares. El artículo 9 declaró: aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza del uso de la fuerza como medio de resolver disputas internacionales. El artículo continúa añadiendo: para lograr el objetivo del párrafo anterior, nunca se mantendrán fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así como otro potencial de guerra. Como sabemos, siempre y nunca son palabras complicadas. Resulta que esto fue más un trato por ahora. Pero, honestamente, ya lo sabíamos desde antes. Menos de 5 años después de que se secó la tinta en la Constitución pacifista de Japón,
el mundo ya estaba empujando al país en una dirección muy diferente. Cuando la Guerra de Corea estalló en 1950, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y Estados Unidos necesitaba ayuda. Japón, ubicado estratégicamente contra la amenaza comunista, hizo que el artículo 9 pasara de ser una regla estricta a más una sugerencia. A pesar de que Yoshida Shigeru, el entonces primer ministro de Japón, afirmó que no podía hacer nada, esto no frenó a los Estados Unidos de casi implorar a Japón que se rearme. Incluso después de que Japón recuperó su independencia, en 1952 permaneció estrechamente alineado con Estados Unidos a través del Tratado de Seguridad entre ambos países. Los Estados Unidos mantuvo una gran presencia en Japón, con más de 130 bases militares, convirtiendo al país en una pista de aterrizaje y campo de operaciones para sus intervenciones en la Guerra de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. A pesar de la retórica pacifista de su constitución, Japón se convirtió en un actor clave en la estrategia militar de América en Asia. La presencia de estas bases estadounidenses y el acuerdo que permitió a Japón albergar el mayor contingente estadounidense en el extranjero generó cierta dependencia del poderío militar de Estados Unidos. Japón funcionaba como un portaaviones flotante para Estados Unidos, permitiendo la intervención en toda la región. Pero esto no fue suficiente para Estados Unidos. Así nació la Fuerza de Autodefensa, Syrian Democratic Forces por sus siglas en inglés. Un acuerdo para complacer a Estados Unidos y el anhelo de Japón de reducir al mínimo la actividad militar. Los críticos llamaron a las Syrian Democratic Forces el inicio de un curso inverso, acusando a Japón de traicionar su pacifismo posguerra. A pesar de la creación de las Syrian Democratic Forces, Japón no llegó a ser una potencia militar completa. La Syrian Democratic Forces fue creada para defender a Japón, no para hacer la guerra, ya que el país mantuvo sus ideales antibélicos. No obstante, la militarización avanzaba y la constitución pacifista, a pesar de su noble intención, empezaba a resquebrajarse. Estas grietas se hicieron más evidentes tras el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. La alianza militar entre Estados Unidos y Japón, justificada principalmente para contrarrestar el comunismo, se quedó sin un propósito claro. Japón entró en una fase de estancamiento económico y crisis identitaria. El colapso de la próspera economía de los 80 dejó a muchos cuestionando el lugar del país a nivel mundial. Mientras tanto, el nacionalismo aumentó y algunos líderes sintieron que Japón ya se había disculpado suficientemente por sus acciones bélicas y que era momento de abandonar su identidad de posguerra. Este cambio se reflejó en la Guerra del Golfo de 1991, donde la negativa de Japón a enviar tropas debido a su constitución pacifista se convirtió en un punto de humillación. Solo un año después, el Parlamento japonés autorizó al país a participar en las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Japón envió a Camboya 600 tropas de ingeniería, 75 policías civiles, 8 observadores militares desarmados y 41 observadores civiles electorales. Posteriormente, Japón desplegó tropas en Mozambique para coordinar el transporte de personal y carga en puertos y aeropuertos. En total, el país envió 3 unidades de control de 48 personas cada una. Japón también envió 5 oficiales de personal y 15 observadores electorales. Timor Oriental fue otro destino donde Japón envió personal en los primeros días, con más de 2.000 tropas de la unidad de ingeniería, 17 oficiales de personal y 3 oficiales de policía civil en el contingente. Estas misiones, aunque llevaban la palabra paz en su nombre, fueron vistas por muchos japoneses como un debilitamiento de la postura pacifista del país. No fue una militarización a gran escala, pero fue un compromiso notable. Estas reacciones no parecieron influir en el gobierno japonés, ya que el país había aumentado discretamente sus capacidades militares bajo el pretexto de defensa a finales de los años 2000. La creación de portahelicópteros antisubmarinos, esencialmente portaaviones con ligeras modificaciones, destacó esta creciente militarización. Similar sucedió con los planes para fortificar las islas Nansei, donde China disputaba parte del territorio. Estos planes indicaban la disposición de Japón para afirmar sus intereses de seguridad en la región. En 2010, el primer ministro Shinzo Abe buscó hacer de Japón un país normal nuevamente, con el derecho de defenderse y enviar tropas al extranjero. Un momento clave llegó en 2014 cuando Abe aprobó una reinterpretación del artículo 9. Esto permitió a Japón ejercer la autodefensa colectiva, otorgando al país el derecho a luchar junto a aliados como Estados Unidos si es atacado. El gobierno de Abe sostuvo que este paso era necesario para la seguridad de Japón en un panorama geopolítico cambiante, pero provocó una feroz oposición interna, especialmente de quienes lo veían como una traición a los ideales pacifistas de la identidad de posguerra de Japón. A pesar de la resistencia, la militarización de Japón siguió aumentando. En 2015, la Dieta Nacional de Japón
aprobó leyes que permitían a las fuerzas de autodefensa apoyar a las naciones aliadas en combate. Esto marcó un paso significativo, alejándose del pacifismo de la Constitución de 1947, confirmando que la identidad militar del país estaba siendo reformada, aunque no oficialmente. El intento fallido de Abe de revisar el artículo 9 para 2020 debido a su renuncia, demostró que la transformación de Japón de un estado pacifista a uno más militarizado estaba en marcha. La reinterpretación constitucional preparó el escenario para un debate en curso sobre el futuro militar de Japón, revelando que las grietas en el artículo 9 no eran solo superficiales, eran estructurales y se profundizaban a medida que Japón navegaba por sus intereses de seguridad en un mundo que cambia rápidamente. Y luego llegó el año 2022 y destruyó cualquier ilusión persistente sobre el pacifismo de Japón. La invasión rusa de Ucrania sacudió el orden mundial, obligando a Japón a acelerar su trayectoria hacia una militarización a gran escala. ¿Qué llevó a Japón a responder tan profundamente ante un conflicto a 5.000 millas de distancia en una región sin conexión directa con el país? La respuesta radica en los inquietantes paralelismos e implicaciones que la invasión planteó para la propia seguridad de Japón. No solo se trataba de Ucrania, fue una alerta sobre la vulnerabilidad de las naciones ante vecinos agresivos. Y recuerda, Japón tiene hasta 3 vecinos así, y los 3 son dictaduras armadas con armas nucleares: China, Corea del Norte y Rusia. La guerra de Rusia en Ucrania destacó que ni la contención histórica de una nación ni la falta de capacidad ofensiva garantizan la seguridad. Hitoshi Nakama, un político nacionalista japonés y pescador, lo cual tendrá más sentido más adelante, resume esto a la perfección. La paz depende del equilibrio del poder. Rusia atacó a Ucrania. Es un error pensar que no seremos atacados por no tener ejército ni bases militares. Esa era terminó. Este desalentador hecho resonó en muchos japoneses, cambiando significativamente la opinión pública. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los japoneses apoyaron el fortalecimiento de las defensas militares del país. La invasión también expuso cuán despreparado estaba Japón para un conflicto sostenido. El general retirado Toshimichi Nagaiwa, de la Fuerza de Autodefensa Aérea, indicó que Japón estaba muy rezagado en la modernización de sus capacidades militares. La escasa inversión de años y el anterior límite del 1% del Producto Interno Bruto en gastos de defensa dejaron a Japón con escasez de municiones, repuestos y otros recursos vitales. El contraste con China, cuyo gasto en defensa superó al de Japón hace décadas, subrayó la urgente necesidad de reforma. Hablando de China, no podemos discutir las razones de Japón para una militarización más formal sin mencionar a este rival duradero. Japón y China comparten una historia de conflictos y desconfianza, basada en agravios antiguos y modernos, que siguen moldeando su volátil relación. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, estuvo marcada por un inmenso sufrimiento, incluyendo la horrorosa masacre de Nankín. Este periodo de brutalidad ha dejado cicatrices duraderas, con debates sobre el reconocimiento de Japón de sus atrocidades de guerra alimentando tensiones. Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico de Japón contrastó con las dificultades de China durante su transformación comunista, consolidando a Japón como potencia dominante en Asia en gran parte del siglo XX. La disputa territorial sobre las islas Senkaku, llamadas Islas Diaoyu en China, es central en las tensiones actuales. Estas islas deshabitadas, administradas por Japón pero reclamadas por China, se han convertido en un punto de conflicto. Barcos de la Guardia Costera China han ingresado a aguas japonesas durante años, desafiando la soberanía del país y aumentando el riesgo de confrontación en la región. Y una figura prominente en la defensa de las reclamaciones territoriales de Japón es Nakama, el político y pescador que acabamos de mencionar. Nakama navega regularmente a las disputadas islas Senkaku para afirmar la soberanía japonesa. Sus acciones, como izar la bandera del sol naciente durante sus visitas, son un acto simbólico que desafía las reclamaciones de China. Sin embargo, también subrayan la creciente tensión en la región. Sumando a la tensión está la veloz expansión militar de Japón, excediendo en gran medida sus capacidades. Entre 2016 y 20, la Marina de China lanzó tantos barcos como toda la flota de Japón, y en 2022, los ejercicios militares de Beijing incluyeron el lanzamiento de 5 misiles en la zona económica exclusiva de Japón. Además, está el problema de Taiwán. La cercanía geográfica y relevancia estratégica de Japón ligan su destino al desenlace de cualquier posible conflicto. La isla japonesa de Yonaguni está a solo 96.5 kilómetros de Taiwán, lo que garantiza la participación de Japón en cualquier conflicto en el estrecho, dado su papel clave para las operaciones militares estadounidenses en la región.
En los últimos años, Japón ha descrito a China como un desafío estratégico sin precedentes, lo cual también es inédito para esta nación anteriormente pacifista. Antes, las inquietudes de Japón sobre China eran un secreto a voces. Todos lo sabían, pero nadie lo expresaba abiertamente en esta magnitud. Ahora, Japón ya no se esconde detrás de un lenguaje velado y cortesías diplomáticas. Japón también fortaleció sus lazos con los aliados de Estados Unidos, en la región, como Corea del Sur, Filipinas y Australia. Esta nueva alianza entre Japón y Corea del Sur es significativa, dada la historia hostil entre ambos países. Corea del Sur fue una colonia japonesa, y las heridas de esa época son profundas. No obstante, con el este de Asia como nuevo escenario de una guerra fría, ambas naciones tuvieron que superar sus diferencias. Como puedes imaginar, esta nueva alianza fue recibida con nada más que hostilidad por parte de Corea del Norte. Corea del Norte ha representado una creciente amenaza para Japón durante décadas, particularmente desde los años 1990, cuando comenzó su programa de armas nucleares. Para Japón, esto marcó un cambio en sus preocupaciones de seguridad, ya que ahora se enfrentaba a un vecino con armas nucleares. Las pruebas de misiles del país, de corto alcance, de medio alcance e incluso misiles balísticos intercontinentales, han sacudido repetidamente a Japón, con algunos misiles incluso volando sobre territorio japonés. En 2017, un incidente notable fue cuando Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, provocando alertas de emergencia y pánico público. Este acto demostró una aterradora realidad, más allá de lo simbólico. Japón estaba al alcance de los ataques de Corea del Norte. Además de las pruebas de misiles, Corea del Norte ha realizado 6 pruebas nucleares desde 2006, cada una escalando las tensiones en la región. Debido al pasado de Japón con las armas nucleares, estos avances han tocado una fibra especialmente sensible. Como la única nación que ha experimentado de primera mano los devastadores efectos de las armas nucleares, Japón se ha posicionado durante mucho tiempo como líder mundial en la lucha contra la proliferación nuclear. No obstante, el creciente arsenal nuclear norcoreano ha dejado a Japón ante un difícil dilema. Aunque el país ha mantenido firmemente sus 3 principios no nucleares, no producción, posesión o introducción de armas nucleares, también depende de los Estados Unidos. Paraguas nuclear para su seguridad. Las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte, junto con su negativa a detener el desarrollo armamentístico, han puesto a Japón en una posición cada vez más precaria. La amenaza ya no es solo una posibilidad lejana, ahora es una realidad creciente, una que Japón simplemente no puede ignorar mientras busca proteger a sus ciudadanos y su soberanía. Entonces, ¿qué medidas está tomando Japón para proteger a sus ciudadanos y su soberanía ante las crecientes amenazas de Corea del Norte a nivel regional y global? El país modificó significativamente su estrategia de defensa nacional. El ex primer ministro Fumio Kishida reveló este cambio en diciembre de 2022, reconociendo públicamente que la tradicional postura de defensa pacifista de Japón ya no era suficiente ante las crecientes amenazas. Kishida afirmó que nuestra defensa es insuficiente. Para fortalecerla drásticamente, estamos aumentando el presupuesto de defensa a 43 billones de yenes en los próximos 5 años. Esto nos lleva al signo más obvio de que Japón podría estar preparándose para una guerra, el gasto militar sin precedentes. El gobierno planea aumentar el gasto militar en un 60% para 2027, llevándolo a 43 billones de yenes, alrededor de 320.000 millones de dólares en 2022. Poniendo a Japón en camino de convertirse en el tercer mayor gastador militar del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China. El gobierno de Kishida también se ha comprometido a gastar hasta el 2% del Producto Interno Bruto de Japón en defensa, alineándose con los estándares de la OTAN. A fines de 2024, Japón aprobó un presupuesto de defensa récord de 55.13 mil millones para 2025, el 13º año consecutivo de aumento del gasto en defensa. ¿Qué hará Japón con tanto dinero? El objetivo es mejorar las defensas, adquiriendo armamento avanzado y fortaleciendo la infraestructura militar. La sección sobre armas evidencia la militarización en aumento de Japón. Según la interpretación actual del artículo 9, Japón no puede poseer armas militares ofensivas. Esto implica que Japón no puede tener misiles balísticos intercontinentales, armas de destrucción masiva, portaaviones o escuadrones de bombarderos. Sin embargo, esta interpretación no ha impedido que Japón despliegue submarinos, destructores con Aegis, portaaviones de helicópteros y aviones de combate. Y todos estos sistemas tienen un potencial de combate sustancial. Entre las adquisiciones más notables están los 400 misiles de crucero Tomahawk de Estados Unidos, capaces de alcanzar objetivos fuera de las fronteras japonesas. Porque nada expresa mejor el mantenimiento de la paz que los misiles de largo alcance. Japón también busca desarrollar misiles de largo alcance propios, aunque se espera que su despliegue se extienda hasta la década de 2030
Además de estos sistemas ofensivos, Japón ha expandido su defensa con tecnologías avanzadas de defensa contra misiles, incluyendo sistemas antimisiles desplegados en las Islas Okinawa. Las Islas Okinawa también albergan la creciente presencia militar de Japón. La última adición es una nueva base en la isla Ishigaki, estratégicamente ubicada cerca de Taiwán y China. Esta base es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las defensas de Japón en las islas Nansei, siguiendo las instalaciones anteriores en Amami-Yoshima, Miyako y Yonaguni. El número de tropas de la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón en la isla también ha aumentado en los últimos años. Los informes de 2024 sitúan esta cifra en 570 soldados y alrededor de 260 de sus familiares. Considerando que 55.000 militares estadounidenses y el 75% de todas las bases militares de Estados Unidos, en Japón este número puede parecer insignificante. No obstante, esta cifra es problemática para Japón, dado los retos que afronta en la formación de su personal militar. El reclutamiento de Japón ha estado funcionando por debajo de sus objetivos durante años, con preocupaciones sobre una población en disminución y una creciente renuencia a unirse al ejército que agrava el problema. Para abordar estos retos, Japón está mejorando las estrategias de reclutamiento y realzando el atractivo del servicio militar. El país también está cultivando activamente una imagen más combativa para sus fuerzas de autodefensa. Japón se ha esforzado en presentar a sus fuerzas de autodefensa como una fuerza capaz y efectiva, tanto para la respuesta a desastres como para la defensa nacional. Como parte de estos esfuerzos, las fuerzas de autodefensa han estado participando en cada vez más ejercicios militares. En 2024, Japón tomó parte en relevantes maniobras militares. Rim of the Pacific Exercise, ejercicio en el borde del Pacífico, liderado por Estados Unidos con 29 países participantes. Keen Sword, un ejercicio bilateral entre Estados Unidos y Japón. Malabar, un ejercicio naval indio. Y Pacific Vanguard, un ejercicio naval conjunto con Estados Unidos y otros aliados. Los ejercicios buscan fortalecer la alianza de defensa y preparar a Japón para responder a las amenazas de China y Corea del Norte en la región. Pero aún con estos avances, algunos expertos creen que Japón llega muy tarde. Es simple. El pacifismo de la gran mayoría de los japoneses ha frenado la militarización del país, y ahora es tarde para ponerse al día. ¿Estás de acuerdo? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo. Y mientras estás ahí, comparte tus pensamientos sobre Japón terminando el pacifismo. ¿Es un cambio necesario para la seguridad nacional o un camino hacia una guerra total? Ve y mira, esto es lo que sucede si China y Japón van a la guerra, o haz clic en este otro video.